Let's go. Otro vídeo para el canal. Otro vídeo en el que quiero hablar sobre... ¿Dónde está la cámara? Aquí estamos. Quiero hablar sobre algo que recordé del pasado, algo que literalmente tuve un flashback. Y es cuestión de que en el momento que claramente fueron los primeros 2 años, los primeros 3 años que tuve ese momento, esa conversación en realidad con una persona en el que me estaba diciendo y me estaba dando su punto de vista de cara a cómo había transformado mi físico y tal, y solamente se centraba en que lo mío era la genética, lo mío era algo que haga lo que haga, me iba a ocurrir, haga lo que haga, iba a tener el resultado. Y al final, esas críticas no son críticas constructivas, son críticas negativas, críticas destructivas, que lo único que hacen es que en el punto en el que una persona está con un resultado visible, un resultado que está destacable, la otra, seguramente por cosas internas suyas, seguramente por querer bajar a su misma posición, a su mismo estado emocional, porque esa persona seguramente estuviera en un estado emocional más bajo que yo en ese momento, y tiró esa frase, ese hate, esa crítica destructiva. Y al final todo eso resta, tanto para él como para mí. Bueno, para mí lo tendría que ver con un punto positivo de cara a que me está halagando, entre comillas, porque es algo que si es solo genética y yo sé que me lo estoy currando, es algo que no es verdad, es algo que sé que está trabajado, sé que hay mucho detrás de ello, tiempo, sufrimiento, sudor, lágrimas, no quedar con amigos, no quedar con gente, no quedar para hacer planes, no ir al cine, no ir a según qué comidas familiares. Y todo eso al final tiene algo detrás y es un mensaje que es disciplina y cumplimiento de tu palabra. Cuando estás haciendo algo que no quieres hacer, pero acabas y lo ejecutas. Entonces, esa persona literalmente, cuando ya estaba con un físico destacable, su justificación de lo que me dijo es: tú tienes ese físico, pero porque tienes buena genética. Quien tiene buena genética, da igual lo que haga, da igual lo que entrene, que directamente va a tener un buen físico. Entonces, ahí es cuando yo no respondí, o sea, no le dije nada. Y ahora hubiera sido totalmente diferente después de años. Le hubiera dicho alguna verdad, alguna cosa para que reflexionara. Porque es un punto bajo el tener que descalificar a una persona que tiene un resultado visible, tiene algo que, quieras o no, es éxito en ese aspecto. Es una gratificación que ha tenido él gracias a todo el trabajo detrás. Y a mí no se me ocurriría nunca estar con una persona y diciéndole que lo suyo no tiene mérito, lo suyo no tiene ese valor que en realidad tiene detrás, porque es su genética o es porque vive con sus padres o es más cómodo o su zona de la ciudad es su zona es más económicamente más alta que por ejemplo yo o cualquier otra persona que está en otro sitio, en una ciudad más humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué sentido tiene que descalifiques a una persona cuando solamente vas a tú mismo engañarte? Porque estás queriendo tapar con ese comentario el trabajo que no vas a hacer tú, que no estás dispuesto a pasar. Con una sola palabra de decir, no, eso es genética. Y es un ejemplo pueden haber muchos ejemplos, pero es genética. Eso significa que yo no voy a hacer el trabajo porque, como es genética, pues no voy a tener que pasar ese sufrimiento, ese mal rato,
de estar siempre cumpliendo y dejar la gratificación instantánea para más adelante, no estar consumiendo dopamina barata, no estar consumiendo cosas que me restan en el momento por placer instantáneo. Y al final, todo es como haces algo, haces todo. Si tú dices eso, ya dice quién eres. Ya me demuestra que eres una persona que no está alineada con su pensamiento, palabra, acción, no está alineada con lo que de verdad le gustaría conseguir y nunca va a poner ese trabajo hasta que no cambie realmente su forma de pensar. Así que todo esto es una reflexión y que también tienes que tener tú incorporada de decir, vale, si yo estoy en este punto, ¿qué debería hacer para yo mejorar? ¿Qué debería hacer para yo directamente estar en una posición o estar con ese físico, con ese resultado y no criticar a otra persona para igualarme o para decir lo tuyo no tiene tanto mérito porque es genética o tienes un fisicazo, que eso me lo dijeron este año, tienes un fisicazo y decir tú te pinchas o tú haces ciclo. Claro, voy al gimnasio y estoy bombeado, estoy con toda la sangre por los músculos y se me ve hinchado, sí. No es lo mismo cuando eres natural, no es lo mismo cuando estás eh, reposando, cuando estás en un momento de descanso, que cuando estás en Pumped. Y la cosa ahí tiene gracia porque cada vez que te dicen algo así, en realidad es un halago. Yo ya lo veo así. Bueno, es como todos deberíamos verlo. Un halago de recibir algo como diciendo, vale, esto es lo que me ha dicho. Parece que es como una ofensa o me está desacreditando en ese aspecto, pero en realidad no lo es. En realidad es un punto de vista, una perspectiva de esa persona, de cara a que se nos ve muy bien y él lo descarta como, vale, es imposible que él haya hecho todo este trabajo, que haya estado en un estado de aislamiento, focus, enfocado y ha conseguido este resultado, es imposible eso, por eso se ha pinchado y bueno, y esa es la justificación. Cuando hay muchas personas que se pinchan y no llegan ni a un físico suficiente para decir, hostia, tú parece que vas al gimnasio. O sea, hay personas y personas, hay físicos y físicos, hay mentes y mentes y hay palabras y palabras. Así que nada más, espero que haya calado el mensaje, espero que sirva de reflexión. Yo, la verdad que esto me lo llevo como un acontecimiento de decir, vale, ¿cómo no debo actuar y qué es lo que debo hacer para conseguir ese resultado si me pasa esta situación de encontrarme con una persona que digo, hostia, parece que es imposible llegar o es imposible que tenga ese resultado? ¿Qué trabajo debo poner? ¿Qué acciones debo tomar para llegar a ese punto? Para llegar, en mi caso, como lo veo yo y como lo digo en los vídeos, a mi mejor versión, que al final son los pasos que tienes que seguir cada día para llegar a ese punto. Pero claramente, tú, si lo ves de otra persona, pues dirás, ¿cómo puedo llegar a ese punto que está él? No, es imposible que se llegue ahí, es imposible que puedas estar en una posición como esa persona. Entonces, ha hecho trampa o se ha dopado o ha, está en contrabando o mueve droga, yo qué sé, cualquier tontería. Que hay casos y casos, pero la mayoría de veces se descarta con que ha sido la vía fácil o la vía más sencilla. Así que nada más, espero que haya calado el mensaje. Dejaré por aquí mi Instagram en la descripción, así que si queréis echarle un vistazo, siempre estoy colgando cosas diariamente y mi proceso diario de este desarrollo personal y crecimiento. Así que nada más, espero que haya calado el mensaje y nos vemos en el siguiente. ¡Let's go!